El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Desde el principio de la creación, Dios ha deseado bendecir a toda la humanidad, no importando de dónde vengan, cuál es su raza o qué idioma hablen. Dios siempre ha querido poder salvar a toda la humanidad. Por eso, hoy estaremos mostrando cómo Dios reveló parte de ese plan suyo a dos personas totalmente distintas. El primero, un militar romano. El segundo, un discípulo de Jesús, mejor conocido como Pedro. Veremos cómo Dios se reveló a ambos de manera que al unir ambas visiones pudieron descubrir el hermoso plan de salvación de nuestro Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en el área de evangelización y educación cristiana. Te invitamos en el día de hoy a que te unas con nosotros y disfrutemos de este espacio educativo. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este espacio de estudio bíblico, el estudio de su palabra, el discípulo. Qué bueno poder compartir con ustedes en este día. Y reciban un saludo de nuestra parte. Mi nombre es el pastor Luis Felipe Ramos, pastor asistente en el área de evangelización y educación cristiana de nuestra iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y de igual manera les enviamos un saludo de parte de nuestra pastora general, la reverenda Hilda Robles Florán, a cada uno de ustedes. Qué bueno poder compartir con ustedes en este día. Un abrazo a todos nuestros compañeros y compañeras ministros del Evangelio, nuestros pastores y pastoras. Un abrazo para cada uno de ustedes y también a cada uno de nuestros hermanos laicos que nos escuchan a través de estas frecuencias radiales que estamos en el día de hoy disfrutando. Queridos hermanos, queremos compartir con ustedes la lección número 13 que se encuentra en nuestros expositores de la revista El Discípulo, titulada Todos los pueblos alaban al Señor. Todos los pueblos alaban al Señor. Lección número 13 que estaremos estudiando en el día de hoy. Esta lección tiene como base el libro de Hechos, el capítulo número 10, los versos 34 al 47. Así que les invito a que nos puedan acompañar en este día y que podamos leer la palabra del Señor juntos. Libro de Hechos, capítulo 10, los versos 34 al 47. Estaré dando lectura a la versión popular que se encuentra en nuestras revistas en el día de hoy. Pero usted acompáñame con la palabra bíblica que tengan en sus manos, ya sea digital, ya sea física, no importa la versión que tengan, vamos a estudiar su palabra. Libro de Hechos, capítulo 10, versos 34 al 47. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quien Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó, y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Verso 44.
Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Qué buenas preguntas tiene de cierre esta lectura. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día y le pedimos al Señor que así nos ayude a través de la misma? Señor y Padre nuestro, te pedimos que de manera especial tú te glorifiques en este día. Queremos, oh Dios, escuchar tu palabra y que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Revélate a nosotros en este día y que podamos tener un encuentro contigo. Gracias te damos, Señor, y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. La visión que Dios le dio no solamente a Cornelio, este oficial del Imperio Romano. Este hombre, Cornelio, era una persona que tenía a su cargo más de 80 personas, aproximadamente entre 80 a 100 personas. A esto se refería, ¿verdad?, ese rango de centurión. Y este hombre era un hombre que era temeroso de Dios. Es una persona que posiblemente cuando estaba el templo o en las sinagogas, se sentaba en la parte de atrás donde se podían sentar las mujeres y así poder escuchar la palabra de los profetas que era leída a través, ¿verdad?, de los sacerdotes que estaban allí en la sinagoga o en los templos que estaban en toda aquella región de Jerusalén. Por lo tanto, este hombre era un hombre que tenía en su corazón una hambre y una sed del Dios vivo. Y sabiendo Dios esto, Dios así se le reveló a este hombre. Y se le reveló en una visión. Y en esa visión que Dios le da, le pide que vaya y hable y busque a una persona llamada de nombre Pedro. Dentro de esos misterios de Dios, qué hermoso es poder ver que Dios, no importando la condición de nosotros, no importando de qué raza seamos ni qué idioma hablemos, el Señor tiene un plan. Y tenía un plan para este hombre llamado Cornelio. Así que esta visión que le da Dios a Cornelio es parte de una visión mucho más grande. Porque vemos también entonces que Pedro también recibe una visión de parte del Señor. Y sabemos que Pedro, pues, era una persona que era judía, venía de una región muy pobre, el área de Galilea, y era una región que había sido colonizada por el Imperio romano. Pero también no podemos olvidar que Pedro junto con sus hermanos discípulos fueron los que presenciaron el asesinato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos fueron testigos del cruel castigo que fue sobre nuestro Señor y Salvador. Así que Pedro estaba muy claro qué poder tenía el imperio y lo que podía hacer con su poder. Ahora, veremos una cosa. Vemos que Dios se le revela a Pedro. Y en esa visión que Dios le da a Pedro, le hace entender algo. Y es que lo que Dios ha creado, Pedro no puede decir que es inmundo. Lo que Dios ha creado, Pedro no puede decir que eso que Dios ha creado, Dios no lo puede santificar. Así que para Pedro, esta situación que está enfrentando con Cornelio es una situación difícil. Acuérdense que Cornelio representaba al Imperio romano, aquellos que le habían quitado la vida a su Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, tanto Pedro como Cornelio tenían parte de una visión. Y esta visión no estuvo completa, mis queridos hermanos, hasta que ambos, tanto Cornelio como Pedro, pudieran compartir sus respectivas visiones. Y es lo que vemos aquí. Tanto Cornelio comparte su visión con Pedro y Pedro de igual manera comparte su visión
con Cornelio. Cuando esto sucede, es que pueden entrar en el entendimiento de que hay un plan y un propósito de Dios para toda la humanidad. Por eso es que afirmamos que Dios siempre ha deseado bendecir a toda la humanidad. Y esto lo vemos desde el principio de la creación. Lo vemos desde el Génesis. Dios ha creado un plan para poder bendecir a toda la humanidad. No solamente bendecirla, sino también para salvarla. ¿Salvarla a través de quién? Pues a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense, en las clases pasadas estuvimos hablando acerca del libro de Apocalipsis y hablamos que Juan el Vidente tuvo la oportunidad de poder ver allí una gran multitud de personas que habían sido redimidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí, esa multitud de personas eran personas de diferentes naciones, que hablaban diferentes idiomas. Allí estaban esas personas. Y fíjense que cuando se da el bautismo del día de Pentecostés, cuando desciende ese poder del Espíritu Santo, sobre los discípulos, allí comienzan a hablar en diferentes lenguas. Vemos esto en el texto y nos enseña entonces así, que el plan de Dios es uno mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Es un plan que incluye a toda la humanidad. Y es ahí donde nos encontramos, en esta revelación de Dios, no solamente a Cornelio, sino a Pedro, que también tenía sus prejuicios, que también tenía sus cositas en contra, ¿verdad?, de aquellos que no eran judíos igual que él. Vemos entonces cómo Dios amplía ese plan de salvación que no solamente se da a través del pueblo judío, sino que se da ahora a todas las naciones que rodean al pueblo de Israel. Es toda la humanidad. Me encanta mucho porque el libro de Efesios nos habla acerca de esa experiencia y nos habla acerca, ¿verdad?, en el capítulo 3, el verso 5, ese misterio que Dios ha revelado a través de la obra de Jesucristo. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 3, los versos 5 al 6. Otra cosa que nos enseña esta revelación de Dios a Cornelio y también a Pedro es que Dios desea que cada uno de nosotros podamos echar a un lado nuestros prejuicios y ciertamente que nos humillemos ante Dios. Miren, una de las cosas que nosotros a principio, ¿verdad?, que tenemos de este tercer milenio, porque estamos en un tercer milenio, ¿verdad? La iglesia hoy en día, seguimos debatiendo sobre muchos temas. Pero aún estamos lidiando con el asunto de la diversidad étnica, ¿verdad?, que tenemos en nuestras congregaciones. Aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos muchas de nuestras congregaciones que tenemos hermanos de diferentes naciones, de República Dominicana, de México, de Venezuela, aquí en Puerto Rico, en nuestro suelo. Pero esto se ve quizá un poco más marcado en los Estados Unidos, en las iglesias hispanas. Y vemos entonces cómo quizá personas bien intencionadas, ¿verdad?, no con malas intenciones, le dicen a la población hispana: oye, pero ¿por qué ustedes no se unen a nuestro culto, ¿verdad?, y aprenden el inglés y alaban al Señor en inglés, ¿verdad? Y ciertamente estos comentarios, que aunque pueden nacer de un corazón sincero y bueno, de alguna u otra manera lo que hacen es que buscan, ¿verdad?, pretenden, ¿verdad?, cómo a través de su cultura, ¿verdad?, tratar de culturalizar todo lo que es el culto. Y la realidad es que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos nuestra cultura. Los puertorriqueños tenemos nuestra cultura, los mexicanos tienen su cultura y los diferentes hombres y mujeres de diferentes naciones tienen sus culturas. Y en medio de cada una de esas culturas, Dios se revela y Dios nos presenta un plan de salvación a cada uno de nosotros. Así que
tenemos que de alguna otra manera dejar a un lado, ¿verdad?, esos prejuicios que quizás están presentes en nuestras congregaciones y que no podemos taparlas con nuestras manos. Tenemos que en muchas ocasiones tener que reconocer que tenemos esa problemática, ¿verdad? Y no solamente, fíjense, en eso se da en la iglesia en los Estados Unidos con la iglesia hispana y la iglesia anglosajona, sino que vemos lo mismo en los Estados Unidos con las iglesias hispanas. Porque dentro de las iglesias hispanas en los Estados Unidos tenemos un gran número de iglesias hispanas que tienen raíces mexicanas, otros que tienen, ¿verdad?, raíces puertorriqueñas y otros de Centroamérica y cierto por ciento más de Suramérica, ¿verdad?, incluyendo todos esos países de Centroamérica y del Caribe, Cuba, República Dominicana y tenemos hasta España, ¿verdad? Y sabemos que aún en los Estados Unidos, dentro de la misma población hispana de los Estados Unidos, mire, tenemos diferentes países, distintos países que están ahí representados. Y cada congregación podemos ver también que hay un grupo que es dominante y que de alguna otra manera, ¿verdad?, quieren imponer esa forma de hablar el español, su estilo de adoración, sus preferencias musicales, su comida, bueno, en fin, la cultura. Me acuerdo una vez un testimonio que me contó un hombre del Señor que toda su vida ha estado cantando, adorando el nombre del Señor. Y me acuerdo que una vez fueron a México junto con el ministerio y fueron allá a cantar en creo que era como un parque, ¿verdad? Y ellos comenzaron a cantar, eso era como para la década de los 80, canciones rancheras. Y las personas que estaban allí en México, fíjense, las personas que estaban allí en México no estaban del muy agradados con la canción que ellos estaban cantando, porque ellos asociaban esa música con la música de las barras que estaban allí en México. Lo mismo sucedía y nos sucedió a nosotros en Puerto Rico. No sé si usted se acuerda, ¿verdad? Quizás si tienen los añitos que tenemos nosotros, que no es tanto, pero tenemos algunos añitos. Pasó con lo mismo con la música de la salsa. Cuando se empezó a insertar la salsa, ¿verdad?, esos géneros dentro de nuestra adoración cristiana, eso creó grandes conflictos. Me acuerdo una vez que hablaba con mi amigo Edwin Cotto y nos hablaba acerca de las grandes situaciones que se le presentaron cuando él comenzó a tocar música rock, ¿verdad?, ese pop rock que hoy en día lo vemos en nuestras congregaciones como algo normal, pero muchos años atrás eso era algo que, miren, no era de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque en ocasiones con nuestras cosas, ¿verdad?, nuestro sentido de lo que es la iglesia pueden estar enmarcados en un prejuicio que no es bueno y no es del Señor, y tenemos que estar muy, muy pendientes a eso. Ahora, no solamente vemos eso, sino que también hoy en día podemos ver que dentro de esos problemas que son interculturales está la diversidad generacional. Miren, en muchas de nuestras iglesias nosotros tenemos personas adultas, pero también tenemos jóvenes y tenemos niños y tenemos adolescentes. Y tenemos una iglesia que nuestro culto, y es una crítica constructiva que hacemos, nuestros cultos son totalmente adultocéntricos. Totalmente adultocéntricos. Y no solamente nuestros cultos. Miren, si echamos una ojeada al liderato que tenemos en nuestras iglesias, nos daremos cuenta que mucha de nuestra juventud está excluida de esas posiciones de liderazgo. Y eso también, mis queridos hermanos, es una manera de nosotros estar prejuiciados, quizá con esas generaciones emergentes, que de alguna otra manera, a veces, ¿verdad?, vamos rechazando la manera de pensar de ellos. A veces rechazamos su vestimenta, a veces rechazamos su música. A veces, mire, el tema que es candente en muchas de nuestras iglesias es el estilo de adoración, las actividades de nuestra juventud. Y en ocasiones nos dejamos llevar por nuestros prejuicios y no nos damos cuenta que el Señor también tiene un plan de salvación para cada uno de ellos, y que a través de esa cultura de ellos, Dios desea que nosotros nos insertemos. Y no solamente que nos insertemos, sino que podamos llevar el mensaje en un lenguaje que ellos puedan entender, porque de eso se trata, ¿verdad? Y cuando no hacemos eso, me encanta cómo lo presenta el escritor de la lección, muchas de nuestras congregaciones estarían pecando contra Dios,
cuando con sus actitudes rechazan a la juventud o rechazan a nuestros adolescentes o rechazan a nuestros niños. Tenemos que tener mucho cuidado porque en ocasiones esos rechazos nuestros lo que hacen es que los fuerzan a abandonar su fe porque han entendido que Dios también así los rechaza. Así que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad. No podemos, mis queridos hermanos, prejuiciarnos, porque Pedro en un momento estuvo prejuiciado con Cornelio. Sin embargo, Dios tuvo que revelarse a él y dejarle saber que ese Cornelio era representativo de una comunidad que Dios quería salvar. Entonces, cuando entendemos ese mensaje, pues ese mensaje comienza a cobrar vida y comienza a cobrar sentido en nuestras vidas y en el Evangelio. Así que tanto Pedro como Cornelio tuvieron que echar a un lado todos esos prejuicios que ellos tenían para poder obedecer la voluntad de Dios. Y aquí es que viene lo bueno. Para poder nosotros obedecer la voluntad de Dios tenemos que dejar a un lado nuestros prejuicios. Pero no solamente eso, sino debemos humillarnos ante nuestro Dios para que podamos recibir una gran bendición. Así que no es solamente dejar a un lado nuestros prejuicios, sino también humillarnos a nuestro Dios para que podamos hacer su voluntad. Y cuando hagamos su voluntad, grandes cosas sucederán. Mis queridos hermanos, nunca olvidemos que Dios siempre ha deseado bendecir a toda la humanidad y que el plan de salvación de Dios es mucho más amplio de lo que usted y yo pensamos. Incluye a toda la humanidad y Dios nos pide que echemos a un lado nuestros prejuicios y que nos humillemos ante Él. Y hoy, al filo del comienzo de este tercer milenio, la iglesia tenemos que dejar a un lado esos debates, ¿verdad?, de cómo vamos a lidiar con esa diversidad étnica que tenemos en nuestras congregaciones. Y también afirmar ciertamente que en medio de los problemas interculturales, ¿verdad?, que está la diversidad generacional en nuestras congregaciones, Dios nos llama a poder hablar en el lenguaje de aquellos jóvenes, de aquellos adolescentes y de aquellos nuestros niños, porque ciertamente Dios tiene plan con cada uno de ellos. Y si nosotros podemos ser bendecidos por Dios, mis queridos hermanos, tenemos un mundo adelante que seguir proclamando el Evangelio. Así que no podemos, mis queridos hermanos, seguir viviendo con nuestros prejuicios y tenemos que comenzar a caminar junto a nuestro Dios. Humillémonos ante nuestro Señor y sabemos que el Señor así obrará en cada una de nuestras vidas. ¿Qué les parece si tenemos una oración final y le pedimos a nuestro Señor que así nos bendiga? Dios que gobiernas toda tribu, cada grupo étnico y cada nación, te alabamos en este día y te pedimos que nos ayudes a bendecir tu nombre en todas las instancias de la vida. Te pedimos que nos ayudes a demostrar amor por los demás, no importando las diferencias culturales. Ayúdanos a vivir y amar en libertad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les esperamos así ver la próxima semana. Un abrazo. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.